Bienvenidos a la materia de homilética del Manual del Maestro y Predicador. En esta materia tendremos 5 secciones o 5 lecciones. La primera, el sermón y sus tipos. La segunda, el tema y el título del sermón. La tercera, el objetivo y la introducción. La cuarta, el cuerpo del sermón. Y la quinta, las subdivisiones, preparación y la conclusión del sermón. Espero que disfrutes esta materia y recuerda que en el manual que ya tienes tú podrás ir viendo los pasos a seguir, las instrucciones propias para que a la vez de este tutorial vayas haciendo los ejercicios. Entonces es muy importante. Enseguida vamos a ver los pasos para empezar a estructurar tu sermón. La materia de homilética tiene 8 páginas. Están marcadas en la parte superior derecha con una flecha roja. La página número 2 es la que tú debes imprimir y sacar varias copias para que en ellas puedas estar haciendo tus ejercicios para bosquejar tu sermón. De hecho, toda esta página es el formato del bosquejo. Vamos a ir avanzando por punto. Ahí vas a observar lo siguiente. Arriba dice tipo de sermón, fecha de inicio, fecha de conclusión. Estas fechas se refieren a cuando tú comienzas a preparar tu sermón y cuando lo concluyes. Posteriormente, el objetivo de esta predicación, el tema, el título, el texto base, introducción, el cuerpo del sermón o el tema. Contiene 3 divisiones principales y cada una de ellas con 3 subdivisiones y un espacio para notas. Al final, la conclusión. Si te fijas, esta hoja tiene los elementos muy resumidos de lo que es tu sermón. Así es como debes empezar a prepararlo. Por eso vamos a iniciar en orden, comenzando con el objetivo. Pero es importante que tengas esta hoja, porque vamos a hacer las anotaciones en esta hoja. Esto será el comienzo de la preparación de tu. Comenzamos con la sesión número 1 de homilética. Esta la encuentras en la página número 3, donde vamos a definir qué es homilética y qué es el sermón. En breve te comento que homilética es un arte o ciencia para saber cómo organizar, preparar y predicar el sermón. El sermón entonces es el discurso o la predicación de la palabra de Dios. Tenemos aquí varios tipos de sermón, pero en esta lección solamente vamos a ver 3. El sermón textual, que es el que solamente se dedica a exponer y explicar un texto. El sermón temático, que se basa primero en escoger un tema o asunto, para a partir de ahí establecer una cita bíblica, un texto bíblico y el desarrollo de la predicación o del sermón. Y un tercer tipo de sermón que es el expositivo. Este tipo de sermón, como su nombre lo dice, expone a través de comentarios de un pasaje bíblico en particular, de una narración o de una parábola de la Biblia. Y de hecho es el tipo de sermón que vamos a ocupar, el sermón expositivo, porque este tipo de sermón nos va a facilitar el estudio bíblico que vamos a desarrollar en la segunda materia de exégesis bíblica. Entonces, pasamos y regresamos a nuestro formato de bosquejo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a anotar en el tipo de sermón, acuérdate que es la página 2, tu formato de bosquejo bíblico, el bosquejo bíblico. Anotas hasta arriba donde dice tipo de sermón la palabra expositivo. Quiere decir que el sermón que vamos a manejar es el sermón expositivo. Enseguida anotas la fecha en que comienzas el estudio, en que comienzas a desarrollar el sermón. Nosotros ponemos aquí el 2 de agosto. Posteriormente, vamos a entrar en materia de los siguientes renglones. Pero para esto, vamos a dar una pausa
y reflexionar sobre lo que ya hemos visto hoy, en este momento y en esta primera sesión. Antes de pasar al estudio de la sesión número 2, debes ir a tu formato de bosquejo, la página número 2. Ahí tienes una parte donde dice texto base, y es con lo primero que vamos a trabajar. De hecho, la cita que vamos a usar hoy como ejemplo en todo este estudio para preparar el sermón va a ser la cita de Marcos capítulo 9, versículos 42 al 48, que dice: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Versión Reina Valera 1995. Ahora sí, ubica por favor la página 4 de tu manual de homilética. Iniciamos con la sesión número 2 y comenzamos aquí con el tema del sermón. También vamos a ver el título, pero ahorita el tema del sermón. Lee por favor en tu manual la descripción y las sugerencias que se hacen al respecto, que son 8. En resumen te puedo comentar que el tema es el asunto general. Muchas veces en nuestras iglesias ya está establecido el asunto. Lo hace a veces el pastor o quien programe los sermones o las predicaciones. Y los asuntos generales son como la fe, el amor, el pecado, la salvación, la comunión, la reconciliación, etc. Es muy sencillo identificarlo. Aquí sugerimos que tú tomes un asunto si fuera el caso que el tema no estuviera dado, pero como vamos a hacer un ejercicio, nosotros te vamos a proponer precisamente que ocupes alguno de los temas que nosotros sugerimos. Por ejemplo, acción cristiana, obras de la fe, el verdadero amor, etc. Así que por favor, anota el tema que tú escojas aquí en tu bosquejo, en tu formato, la página 2. En la parte de tema, anota el que tú creas conveniente, que es el tema general. El tema general que tú vas a tratar en tu sermón. Para quienes están trabajando más como maestros, les va a ser más sencillo identificar estos elementos de homilética, porque están aplicados en la formación y estructura de las escuelas sabáticas que nosotros tenemos en todos los niveles, principalmente adolescentes, jóvenes y adultos. Si te fijas, las escuelas sabáticas tienen un tema o asunto general de todo el trimestre. Ese es el tema, el asunto general del todo el trimestre. Puede ser un libro de la Biblia completo el tema. Por ejemplo, Hechos. Después, los títulos vienen por cada lección. Y así sucesivamente tienen también cada lección un cuerpo de estudio, que en este caso para nosotros es el cuerpo del sermón, etc. Entonces para los maestros va a ser más fácil identificar estas partes. Pasamos ahora a la segunda parte de esta sesión de la materia de homilética, el título del sermón. Lee por favor las 7 sugerencias que se hacen aquí respecto al título, cómo escoger un título para un sermón. De hecho, te comento que el título de un sermón es diferente al tema o al asunto en cuestión de que es más particular. Por ejemplo, el pecado, que es el tema o el asunto, puede tener un sinfín de títulos para sermones. Por ejemplo, la caída de Caín, la caída de Adán, la desobediencia y el pecado de Moisés, etc. Tenemos 3 ejemplos de títulos: sintéticos, escriturales y paradójicos. Nosotros vamos a tomar el ejemplo de un sintético y vamos a pasar ahora
a escoger el título de nuestro sermón. Nosotros vamos a anotar un ejemplo en el formato de bosquejo, pero tú vas a anotar un título que se adapte al tema y a la cita bíblica que ya vimos. En este caso, el ejemplo para nuestro título de este sermón va a ser Desde el pie hasta el ojo. Ahora ya contamos con un tema y con un título del sermón. Sesión número 3, página 5. Aquí vamos a ver el objetivo y la introducción del sermón. El objetivo. El objetivo es el propósito que busca subsanar una necesidad de la iglesia o de las personas a las que te vas a dirigir. Es importante entonces que leas las 4 sugerencias de tu manual de homilética para que puedas establecer un objetivo claro y definido. Este objetivo no te debe separar de él, debe ser tu búsqueda permanente en el sermón. De hecho, hay una relación entre el objetivo y el texto bíblico, la cita que tú tienes para tu sermón. Porque a partir de la cita bíblica tú puedes establecer precisamente el cubrir una necesidad en la iglesia o viceversa. En tu formato de bosquejo, busca la parte de objetivo, el renglón de objetivo, y anota ahí el objetivo que tú crees. Yo voy a anotar este, que es establecer precisamente algo para la iglesia, exhortar a la iglesia sobre el cuidado de sus hermanos menores. La introducción al sermón. En esta parte vas a leer las 12 sugerencias que te damos en esta parte de la materia. Tiene que ser una introducción, el elemento importante con el que vas a dar entrada al tema principal de tu sermón. En general no debe ser abarcar mucho tiempo, debe ser muy breve y debe tomarte el tiempo suficiente para que solamente le expreses a la iglesia el contenido de tu sermón, pero dejando un espacio y dejando a la iglesia en suspenso para que ya en el desarrollo o el cuerpo del sermón tú puedes dar la explicación completa acerca del sermón. Basado en la cita de Marcos capítulo 9 versos 42 al 48 y el contexto que Jesús maneja para enseñar acerca de respetar y entender las razones de quienes aparentemente son menores entre sus seguidores, yo voy a establecer una introducción al cuerpo del sermón. Este dice: la cultura judía en el tiempo de Jesús estuvo marcada por una conducta basada en impulsos humanos, que detonaban en acciones muchas veces inhumanas. Sin embargo, hoy, y muy a pesar de los logros del ser humano en el conocimiento de sí mismo, vemos una sociedad insensible y fría. ¿Escapa la Iglesia de esta influencia? Bien, hasta aquí. Te sugiero que pases ahora a la materia de exégesis bíblica, a estudiar el texto desde el punto de vista exegético precisamente, y a partir de ahí comenzar a desarrollar el cuerpo del sermón. Pero claro, puedes seguir leyendo cómo se va a armar el cuerpo del sermón, porque sí va a ser determinante el análisis del texto bíblico. Así que, mientras, yo seguiré trabajando el cuerpo del sermón como corresponde. En el estudio exegético observamos que en el contexto inmediato anterior, desde el inicio del capítulo 9 de Marcos, vemos que Jesús responde a 4 problemas de pensamiento, actitud y trato que tienen los discípulos a quienes ellos consideran inferiores. Básicamente son 3 eventos. El primero tiene que ver con la confusión de los 3 discípulos en la visión donde sucede la transformación de Jesús, pues daban igual crédito a Moisés y Elías que a Jesús solamente, con lo que ellos mismos se obstruían en una fe auténtica en él. El segundo respecto a la incapacidad de los discípulos para sanar a un joven, que deja entrever un problema de acepción, donde el joven es subestimado por ellos o menospreciado, lo que les impide realmente ayudarlo y tener una fe genuina y necesaria para obrar. El tercer problema está relacionado con la controversia de los discípulos sobre quién de ellos merecía ser el segundo después de Jesús, o el más importante para él, afectando con sus pretensiones a los discípulos más sencillos. Y el cuarto problema relativo al menosprecio que los discípulos sintieron por aquel varón que, sin ser parte de ellos, invocaba el nombre de Jesús para sanar a los afectados, obstruyendo y poniendo en peligro la sanidad de las personas. Ante esto, Jesús les dará una lección sobre la importancia de los pensamientos,
las intenciones y las obras, en el trato a las personas que son sencillas en su vivir de una fe verdadera, llamándoles pequeños a quienes están apenas iniciando en este camino de la fe en el Evangelio del Reino de Dios, y comparándoles con la necesidad de ser sencillos como el niño que justo en ese momento levantó y sostuvo en sus brazos. Pues bien, así como los discípulos podrían hacer tropezar o empujar a la caída a alguna persona sencilla y creyente, también ellos podían sufrirlo, pero por los miembros de sus propios cuerpos. Entonces, en el cuerpo del sermón registraré los 3 miembros del cuerpo que menciona Jesús a razón de uno en cada división principal, marcado con número romano. Así, en tu formato de bosquejo del sermón, vas a encontrar donde dice cuerpo del sermón el número romano 1, y ahí voy a anotar la cita de Marcos capítulo 9 versos 43 al 44 con la frase las manos. En el número 2 romano voy a registrar el capítulo 9 versículos 45 al 46 y enseguida la frase que dice el pie. Y en el renglón número 3 romano, la cita de 9, capítulo 9, versículos 47 al 48, con la frase el ojo. Enseguida veremos los siguientes pasos. En la sesión número 4 de la página 6, en la materia de homilética, vas a encontrar una explicación de cómo formar el cuerpo del sermón y cómo las ideas principales de tu sermón las puedes dividir en áreas importantes. Por ejemplo, en nuestro caso la dividimos en 3 grandes áreas, donde hemos anotado las 3 citas principales del texto bíblico con sus notas respectivas. Tú haz la lectura y más adelante vemos cómo realizar las subdivisiones. En la sesión número 5, la página 7 de la materia de homilética, allí está la explicación de cómo identificar las subdivisiones del sermón para poder trabajar con ellas. En resumen, te puedo comentar que son ampliaciones a las ideas principales de tu sermón. Esto quiere decir que a través de las subdivisiones tú vas a poder explicar de manera más amplia cada idea principal de tu sermón y poder hacer un planteamiento más preciso a la iglesia. Bien, de los 3 asuntos generales o las divisiones principales de nuestro sermón, que son las manos, el pie y el ojo, vamos a obtener 3 subdivisiones para cada una. Para las manos y para el pie y el ojo, vamos a aplicar el mismo concepto. En el número 1 arábigo, la primera subdivisión, vamos a hablar acerca de una deficiencia en el concepto, ya sea la mano, el pie o el ojo. En el punto 2 arábigo vamos a hablar de un exceso que puede causar un mal a la persona, a nuestro hermano pequeño. Y en el tercer concepto vamos a hablar del ideal espiritual que debe tener todo cristiano para poder realizar la obra más eficientemente y de manera verdadera con nuestros hermanos más pequeños. En el verso 42 de nuestra lectura bíblica, de nuestro texto base, Jesús hace una sentencia primaria contra aquellos que se atrevan a lesionar a los que comienzan a creer en Jesús. Y en cada uno de los ejemplos que pone Jesús, sea la mano, el pie o el ojo, vuelve a hacer otra sentencia, pero ya esta sentencia es de una condenación final, que vale la pena entonces anotar una nota al final de nuestro cuerpo del sermón, de las 3 divisiones principales, para que podamos recordar al momento de declamar nuestro sermón o de predicarlo, tomar en cuenta esa explicación, y se refiere a la gehenna, el destino final de los que cometen pecado contra sus hermanos más pequeños. Y sí es muy importante registrar este recordatorio para que antes de la conclusión podamos hacer mención a la iglesia de manera breve sobre este particular asunto de la condena. Es una sentencia y el formato que está manejando Jesús aquí es muy específico e ilustrativo, y vale la pena entonces, nuevamente repito, que lo tomes en cuenta para poder mencionarlo a la iglesia y que sirva también como un aspecto
de exhortación pastoral. Al final de la página 7 encontrarás 6 sugerencias para la preparación del sermón. Vale la pena que las consideres. Principalmente la número 5, que habla respecto a orar antes de iniciar a preparar tu sermón. Eso es muy importante, porque la palabra es de Dios y nosotros solamente vamos a hacer esa preparación de esa palabra y poderla participar a los oyentes. Eh, lo demás que está indicado ahí en las otras sugerencias tiene que ver con que tienes que prepararte también para hablar lo más apropiadamente posible, para que las personas que van a escucharte puedan entenderte el mensaje, puedan saber y comprender toda la predicación que tú les vas a impartir y llegar hasta el fondo de lo que tú ya estás entendiendo. Se trata entonces de transmitir lo que tú has entendido de la palabra para que ellos también lo puedan entender. Esto es muy valioso y muy importante para que lo consideres. En la sesión 6, en la página 8, vamos a ver la conclusión del sermón. Lee por favor los 8 consejos prácticos que ahí se mencionan. Tiene mucha importancia porque al final de cuentas tu conclusión la tienes que hacer lo más comprimida que se pueda, pero que lleve un mensaje con un contenido muy importante para la iglesia. Yo en lo particular te recomiendo que ese contenido sea de tipo exhortativo. Muy difícilmente o muy escasamente podrías usar algún mensaje que tenga contenido amonestativo. Los sermones deben ser más prácticamente exhortativos para que la labor pastoral que tú estás haciendo con la iglesia pueda verse reforzada con cada sermón que tú prediques. Y también, si no eres pastor, puedes tú predicar a la iglesia o a las personas con un objetivo bien definido espiritual que sea de exhortación, que invite a la iglesia a la reflexión. Aquí vamos a poner este ejemplo. Ese es el ejemplo que yo voy a usar para esta conclusión final, en este ejemplo que hemos venido practicando a lo largo de la materia de homilética. De hecho, estamos en la recta final de la materia de homilética y yo espero que de verdad esta lección de la conclusión pueda reflejar a la iglesia un mensaje concreto, específico y alentador. Así pues nos queda nuestro bosquejo final. No pienses que así va a ser al principio. Tú al principio vas a poder usar una, dos, tres copias y rayar en ellas y hacer anotaciones y borrar hasta que al final en una sola hoja en limpio puedas tú vertir ahí las ideas principales y puedas obtener algo parecido a lo que estás viendo ahorita. Este formato de bosquejo está terminado. Bien, hemos llegado al final de la materia de homilética. Tienes en tus manos ahora un formato de bosquejo que te va a servir de guía cuando tú prediques tu sermón a la iglesia o a un grupo de personas o a una persona. Este formato de bosquejo lo vas a tener en el púlpito y te va a servir solo de guía. No lo tienes que leer, ni lo debes leer. Es solamente para que de vez en cuando puedas estar viendo las ideas que tú ya tienes en tu mente acerca del sermón y te puedas ir guiando y no te pierdas. Porque si te sales de esta línea que ya estudiaste previamente, puedes cometer el error de distraerte y va a ser muy complicado que vuelvas a retomar el sentido original del sermón, el objetivo. Recuerda que no te debes de perder del objetivo. Entonces, mi mejor deseo es de que puedas expresar, predicar y tener quizá tu primera experiencia y si no, si ya has predicado antes, mejorar tus sermones, la predicación de la palabra para beneficio de la misma iglesia, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que Dios te bendiga y paz a vos.